Imagina que tu mundo se desmorona con la delicadeza de un sobre de papel. No un grito, no una discusión, sino una invitación elegantemente impresa. Una invitación al ascenso de tu compañero de vida, el hombre con quien compartiste más de 2 décadas. Pero, al abrirla, tu nombre no está. En su lugar, brilla el de otra persona. No un error tipográfico, no una omisión accidental. Fue una elección deliberada. Esa fue la verdad helada que me golpeó mientras sostenía aquel sobre, el motor del coche apagado, el silencio del estacionamiento más ruidoso que cualquier explosión. Mi corazón, que hasta entonces latía con la monotonía de la costumbre, pareció detenerse, sumiéndome en un frío abismo de comprensión. Bienvenidos a una historia que te hará reflexionar. Si te identificas o te inspira, no olvides dejar tu like, compartir tus pensamientos en los comentarios, suscribirte al canal para más relatos y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Comenzamos. En ese instante, no hubo lágrimas ni lamentos. Esos vendrían después, cuando el shock diera paso a la cruda realidad. Solo una certeza cristalina: este era el inicio de mi peor pesadilla, pero también, paradójicamente, el amanecer de mi libertad. Había estado buscando los documentos del seguro del vehículo, una tarea tan trivial como respirar después de 25 años de matrimonio, cuando la vida se convierte en una coreografía de hábitos compartidos, donde cada movimiento del otro es predecible. La búsqueda de un papel rutinario me llevó a un descubrimiento que cambiaría el curso de mi existencia. Mi mano se deslizó entre el asiento del copiloto y la consola central, tropezando con una textura inusual. Era un papel grueso, de una calidad superior, muy diferente a cualquier correspondencia habitual. Lo saqué. El sobre, de un tono marfil exquisito, tenía un peso significativo, la clase de objeto que no llega a cualquier buzón. Desde el primer contacto, una punzada de presentimiento me dijo que no era para mí. Leí el encabezado con una lentitud casi ritual, como si cada sílaba pronunciada en mi mente pudiera alterar el destino ya sellado en la tinta. La tipografía era impecable, cada letra un testimonio de la importancia del evento. La corporación tiene el honor de invitarle a la gala de celebración por el nombramiento de... El nombre de mi esposo, Julián, resplandecía en letras sobrias y elegantes. Director Ejecutivo Regional. La invitación detallaba una cena privada, un viernes por la noche, en un club exclusivo en el corazón de la ciudad, un lugar al que solo se accedía por invitación. Mis ojos bajaron, buscando mi propio nombre, Elena, esperando verlo impreso justo debajo, como un reflejo natural, como cuando uno busca su apellido en la lista de invitados a una boda familiar, una formalidad esperada. Pero no estaba. Releí el texto 2 veces. Luego, una tercera, con la esperanza de que mis ojos me hubieran engañado. Quizás había una tarjeta adicional, una mía, separada. Volví a introducir la mano en el sobre. Solo encontré una hoja extra, la distribución de las mesas. Fue en ese momento, con esa hoja en mis manos, cuando sentí un vacío seco y punzante en el pecho. No era el dolor agudo de una herida, ni la tristeza profunda de una pérdida. Era algo más frío, más desolador, una claridad brutal que me dejó sin aliento. Mesa principal, mis suegros, importantes socios comerciales y un nombre que no necesitaba ninguna explicación: Valeria. La excompañera de universidad, la mujer que, según me habían asegurado durante años, ya no representaba nada en la vida de Julián. La que, al parecer, ahora ocupaba mi lugar con una naturalidad tan pasmosa que me destrozó el alma en 1000 pedazos. Cerré el sobre con una lentitud exasperante, como si el papel pudiera cortarme si lo hacía de golpe, como si la fragilidad del material reflejara la de mi propia existencia en ese instante. Me quedé inmóvil en el coche, la mirada perdida en el tablero, el silencio envolviéndome. Afuera, la vida seguía su curso inalterable, vecinos paseando a sus mascotas, el ladrido lejano de un perro, el murmullo de un camión que pasaba. El mundo no se había detenido, solo yo, Elena, de 52 años, me había congelado en el tiempo. 25 años. Eso era lo que habíamos construido juntos. 25 años de una vida que, en ese instante, sentí que alguien había decidido borrar sin siquiera la cortesía de un aviso. Recordé los primeros años, cuando nuestra única riqueza eran nuestras aspiraciones. Yo, una joven de 27 años, trabajaba incansablemente en la pequeña floristería de mi madre,
mientras Julián, de 29, hablaba con pasión de sus ambiciones, de escalar, de alcanzar la cima. Lo apoyé incondicionalmente cuando nadie más creía en él. Vendí algunas joyas heredadas de mi abuela para financiar sus primeros proyectos. Acepté mudanzas a ciudades desconocidas, cambios de planes de última hora, ausencias prolongadas que se sentían eternas. Criamos a nuestros hijos, Sofía y Mateo, pagamos incontables facturas, y yo, en silencio, puse mis propios sueños en pausa para sostener los suyos, sueños que, en retrospectiva, no siempre fueron míos. Y ahora, en el pináculo de su carrera, en el momento más significativo de su ascenso, yo no era parte de la imagen. Salí del coche y entré a la casa. El reloj de la cocina marcaba las 5:30 de la tarde. Él no tardaría en llegar. Dejé el sobre la mesa del recibidor, justo donde siempre depositábamos la correspondencia. Me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que no pude terminarlo. No era la furia lo que me sacudía, sino una profunda y lacerante humillación. Cuando escuché la puerta abrirse, respiré hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones. No iba a gritar, no iba a suplicar. Necesitaba escuchar la verdad, la cruda verdad, directamente de sus labios. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó Julián al entrar, con la misma despreocupación de siempre, como si el día hubiera transcurrido sin incidentes. No respondí. Solo deslicé el sobre hacia él con un movimiento lento y deliberado. Lo reconoció al instante. Lo supe por ese gesto casi imperceptible, esa microexpresión cuando su sonrisa se tensó apenas un segundo, revelando una fisura en su fachada de calma. Lo encontré en tu coche, dije, mi voz sorprendentemente firme. Él se sentó pesadamente, pasándose una mano por el rostro, un gesto de cansancio o quizás de culpa. Pensaba decírtelo, respondió, una frase que siempre llega tarde, siempre a destiempo. ¿Decirme qué?, inquirí, mi mirada fija en la suya. ¿Que no estoy invitada a la celebración de tu ascenso? ¿Que después de todo lo que hemos construido, soy una figura prescindible? Evitó mi mirada, su silencio más elocuente que cualquier palabra. No es lo que parece, Elena, murmuró. Entonces, explícame, le desafié, mi voz subiendo un tono. Porque lo que parece es que tus padres están invitados, tus colegas más importantes están invitados, y tu excompañera de universidad también. ¿Y yo? Yo soy la única ausente en esta ecuación. Guardó silencio por unos segundos, que se sintieron como una eternidad. Mi madre ayudó con la lista, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Ya sabes cómo es con estas cosas, la imagen, el ambiente, la percepción pública. La imagen, repetí, sintiendo como algo dentro de mí se resquebrajaba, un sonido sordo y doloroso. No quería que te sintieras incómoda, añadió, su justificación dejándome helada. ¿Incómoda, yo?, pregunté, la incredulidad tiñendo mis palabras. ¿Y Valeria no lo es? Su presencia no genera ninguna incomodidad en un evento que celebra tu éxito, un éxito que construimos juntos. Suspiró, un sonido cargado de impaciencia, como si yo fuera un problema inesperado que no deseaba resolver esa noche. Ella conoce a mis padres desde siempre, argumentó. Sabe cómo desenvolverse en estos ambientes de negocios, tiene la experiencia necesaria para interactuar con personas influyentes. Ahí lo entendí todo con una claridad desoladora. No se trataba de amor, ni de un pasado resurgido. Se trataba de apariencias, de estatus, de quien lucía mejor al lado del éxito, de quien proyectaba la imagen adecuada para su nueva posición. Entonces, dije despacio, cada palabra un dardo, yo no encajo en tu nueva imagen, ¿verdad? Soy un estorbo, una pieza que no encaja en tu rompecabezas de éxito. Él no respondió. Ese silencio, cargado de una verdad brutal, fue la respuesta más honesta que me había dado en años. Me levanté de la silla, la rigidez en mi cuerpo reflejando la de mi alma. Caminé hacia la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de los tonos oscuros del anochecer. Pensé en todas las veces que me había empequeñecido, que había aceptado quedar en segundo plano para no incomodar, para mantener la paz familiar. En cada ocasión en la que mis sueños quedaron relegados por los suyos. No voy a ir, dije finalmente, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Él se relajó visiblemente, un suspiro de alivio escapando de sus labios. Pensó que había ganado,
que mi comprensión era una victoria. Gracias por entender, Elena, respondió, su tono teñido de una condescendencia que me revolvió el estómago. No le dije nada más. Subí las escaleras, el peso de 25 años de vida compartida en cada paso. Me encerré en el baño, me miré al espejo y vi a una mujer que ya no podía seguir fingiendo, que ya no podía ignorar la verdad. No sabía todavía qué camino tomaría, qué decisiones drásticas me esperaban, pero si sabía algo con una claridad absoluta, no me iba a dejar pisotear más. Mientras él se preparaba para celebrar su triunfo sin mí, algo dentro de mí despertó. No con gritos ni con lágrimas, sino con una decisión silenciosa, firme e inquebrantable. Porque cuando te arrebatan tu lugar sin una palabra, sin una explicación, no siempre es el final de la historia. A veces, ese es el verdadero inicio de todo, el punto de inflexión donde la vida te obliga a redefinir tu propio camino. Dormí poco esa noche. No porque estuviera llorando, que eso vendría después, sino porque mi mente no se apagaba. Cada vez que cerraba los ojos, regresaba la misma palabra, vestida de elegancia y excusa, imagen. Era la forma bonita, la eufemística, de decir que yo estorbaba, que mi presencia desentonaba con su nueva narrativa de éxito. La mañana siguiente amaneció con una normalidad insultante. El aroma reconfortante del café recién hecho, la radio murmurando las noticias matutinas, la luz del sol filtrándose por la ventana de la cocina, pintando un cuadro de paz doméstica. Julián bajó las escaleras, ajustándose el reloj en la muñeca, con esa seguridad en sí mismo de quien cree haber resuelto un asunto incómodo y delicado. ¿Dormiste bien, mi amor?, preguntó, sirviéndose una taza de café, su voz carente de cualquier atisbo de preocupación. Más o menos, respondí, mi tono neutro. No mencionó la invitación. No mencionó a Valeria. El silencio, una vez más, como si pudiera borrar lo que ya estaba escrito en el aire, lo que ya se había grabado a fuego en mi corazón. Hoy llegaré tarde, dijo. Tengo reuniones todo el día, asuntos importantes que resolver. Claro, pensé, la ironía amarga. Se fue con prisa, su figura desapareciendo por la puerta. Yo me quedé sentada frente a mi taza, observando el vapor ascender y disolverse en el aire, como mis propias esperanzas. Pensé en mis suegros, en su amabilidad siempre medida, en esos comentarios que parecían halagos pero que siempre dejaban un filo sutil. Valeria siempre fue tan refinada, tan elegante. Valeria sabía cómo moverse con la gente adecuada, cómo establecer conexiones importantes. Valeria hablaba perfectamente con los directivos, con una elocuencia natural. Yo, en cambio, era simplemente la esposa que estaba, la que no hacía ruido, la que resolvía los problemas domésticos, la que mantenía el hogar en orden. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, necesitaba despejar mi mente del asfixiante ambiente de la casa. El barrio seguía su rutina inalterable, la panadería abriendo sus puertas, el saludo cordial del vecino, el ruido familiar del camión de la basura. Yo hacía lo mismo de siempre, pero por dentro, un terremoto silencioso reorganizaba cada pieza de mi existencia. Mientras caminaba, escenas antiguas cobraron un nuevo y doloroso significado. Las comidas familiares donde yo siempre quedaba al final de la mesa, las fotografías donde me pedían un pasito más atrás para no estorbar, las invitaciones a eventos importantes a los que él iba solo porque era algo del trabajo. No era una casualidad aislada, era un patrón, una secuencia de exclusiones sutiles que ahora se revelaban con una claridad aterradora. Esa tarde, mientras doblaba ropa en el armario, encontré un recibo doblado en el bolsillo de un saco que Julián ya no usaba. Una transferencia bancaria. No era una suma exorbitante, pero tampoco insignificante. El concepto era vago, demasiado vago para ser inocente. Lo dejé sobre la cama, me senté y respiré profundamente. No quería convertirme en una persona desconfiada por deporte, no quería imaginar traiciones donde no las había. Pero cuando las señales se acumulan de esta manera, ignorarlas es una forma de mentirse a una misma, de vivir en una negación peligrosa. Cuando Julián llegó esa noche, estaba cansado, pero de buen humor, ajeno a la tormenta que se gestaba. Se quitó los zapatos, dejó las llaves en el cuenco de la entrada, y me besó en la frente con la misma naturalidad de siempre. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó. Encontré esto, dije, mostrándole el recibo. Lo miró apenas, demasiado rápido,
un destello de nerviosismo en sus ojos. Ah, eso, respondió con ligereza. Una inversión. Nada importante. Cosas de negocios. ¿Inversión con quién?, pregunté, mi voz manteniendo un tono neutro, pero mi corazón latiendo con fuerza. Con unos socios, Elena. Asuntos del trabajo. No quise preocuparte con detalles. Se encogió de hombros, su gesto desinteresado. Otra vez, cuidarme, como si yo no fuera una adulta capaz de entender, como si no tuviera derecho a saber sobre nuestras finanzas compartidas. ¿Valeria está involucrada?, pregunté sin rodeos, mi paciencia agotándose. Se quedó inmóvil. No fue un sobresalto, sino una pausa mal calculada, un silencio que lo delató. ¿Por qué dices eso, Elena?, inquirió, su voz tensa. Porque aparece en la invitación, en la mesa principal, en los comentarios constantes de tus padres, y ahora en tus silencios evasivos. Necesitas más razones. Suspiró, un sonido de derrota, y se sentó frente a mí, la distancia entre nosotros cada vez más palpable. Estás exagerando, Elena, dijo, tratando de minimizar la situación. Ella solo ayuda con algunas cosas. Tiene experiencia, contactos valiosos en el sector. ¿Y yo, Julián? ¿Qué soy yo en todo esto? ¿Un estorbo? ¿Una figura decorativa que ya no encaja en tu nueva vida? No respondió de inmediato. Entrelazó los dedos, su mirada fija en sus manos, como si buscaran una respuesta allí. No es así, Elena, dijo, su voz apenas audible, pero entiende que este es un ascenso muy importante. Todo cuenta. Cada detalle, cada conexión, cada imagen proyectada. Todo cuenta, menos yo, completé su frase, la amargura inundando mi voz. Entonces, desde tu punto de vista, dije, mirándolo directamente a los ojos, yo no doy la imagen correcta, ¿verdad? Soy un lastre para tu carrera. Se quedó callado. Ese silencio, una vez más, volvió a partirme el alma en dos. Esa noche, dormimos en la misma cama, pero no juntos. Sentí su respiración tranquila, ajena a mi tormento, mientras yo repasaba cada gesto, cada palabra, cada omisión de los últimos 25 años. No estaba celosa, estaba despierta, con los ojos abiertos a una realidad que había ignorado por demasiado tiempo. A la mañana siguiente, hice algo que llevaba tiempo evitando, algo que me costaba horrores: pedir ayuda. Llamé a Clara, una amiga de la juventud que ahora trabajaba en un banco importante. No le conté toda la historia, solo lo esencial, lo que necesitaba saber para ayudarme. Clara, ¿podrías revisar si hay movimientos inusuales en una cuenta compartida?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Solo quiero entender, necesito claridad. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Puedo mirar, Elena, respondió, su tono serio. Pero si ves algo que no te gusta, prométeme que no te vas a paralizar. Prométeme que vas a actuar. Colgué con el corazón acelerado, un tamborileo incesante en mis oídos. Ese día, entendí algo que me había costado aceptar durante años: nadie te saca de la mesa por accidente. Nadie pone a otra mujer en tu lugar sin haberlo pensado antes, sin haberlo planeado meticulosamente. La celebración era en 2 días. Julián seguía actuando como si todo estuviera bajo control, como si su mundo fuera perfecto. Yo también. Le preparé la cena, le pregunté por su trabajo, escuché historias que ya no sentía mías, que me parecían ajenas. Por dentro, algo se estaba acomodando, no para gritar, no para vengarme, sino para protegerme, para construir una fortaleza alrededor de mi alma. Porque cuando alguien te excluye con palabras suaves y sonrisas educadas, el dolor no es menor, al contrario, duele más, y deja cicatrices más profundas e invisibles. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo y me hice una promesa simple, pero poderosa: no volver a dudar de lo que mis ojos ya habían visto, de lo que mi intuición me gritaba. No sabía todavía hasta dónde llegaba todo esto, ni la magnitud de la traición, pero ya no iba a fingir que no importaba, que todo estaba bien. La llamada de Clara no llegó de inmediato. Pasó casi un día entero desde que colgué con ella hasta que volvió a buscarme. Ese tiempo, esa espera, fue peor que cualquier noticia, porque cuando no sabes, la mente se llena de posibilidades, y casi todas duelen. Estaba en la cocina, picando cebolla para la cena, cuando sonó el teléfono.
Vi su nombre en la pantalla y sentí como el estómago se me apretaba, un nudo de ansiedad. Ya revisé lo que pude, Elena, dijo sin rodeos, su voz grave. Y necesito que estés preparada para lo que voy a decirte. Me senté, dejando el cuchillo a un lado, mi corazón latiendo con fuerza. Mira, no puedo bloquear nada todavía, aclaró enseguida. No así, no sin tu presencia física. Pero sí puedo decirte que hay movimientos que no cuadran en absoluto. Cerré los ojos, asentí, aunque ella no podía verme, mi mente procesando cada palabra. Transferencias frecuentes, continuó. No enormes de golpe, pero constantes, siempre al mismo destino. Una empresa de consultoría registrada hace poco más de un año. ¿A nombre de quién?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía, una punzada de miedo recorriendo mi espalda. Hubo un silencio breve, profesional, antes de que ella respondiera. El representante legal es Valeria. No fue una sorpresa, y eso, de algún modo, me dio más miedo que si lo hubiera sido, porque confirmaba que mi intuición no estaba exagerando, que estaba viendo la realidad con una claridad aterradora. Hay algo más, Elena, añadió Clara, su voz más suave ahora. En 2 retiros grandes, aparece una firma que se parece mucho a la tuya. Miré mis manos, las mismas manos que habían firmado innumerables papeles durante años sin leerlos con lupa, las mismas manos que habían confiado ciegamente. Yo no firmé eso, Clara, dije, la incredulidad tiñendo mis palabras. Lo sé, respondió ella. El trazo es bueno, muy bien logrado, pero no es el tuyo. Es una copia muy bien hecha, casi perfecta. Colgué el teléfono despacio, mis dedos entumecidos. No lloré. Me quedé sentada, escuchando el zumbido constante del refrigerador, el tic-tac monótono del reloj de pared. Pensé en cuántas veces me habían pedido solo firma aquí, Elena, en cuántas ocasiones confié porque era más fácil que preguntar, que dudar. Esto no era solo una traición emocional, un engaño sentimental. Era algo mucho más grande, más frío, más calculado, una estafa en toda regla. Subí al cuarto y abrí la computadora. Creé una carpeta nueva, le puse la fecha y el nombre de evidencia. Empecé a guardar todo lo que encontraba: estados de cuenta, correos electrónicos, recibos, mensajes antiguos, capturas de pantalla. Cada archivo era una pieza de un rompecabezas, y el dibujo que empezaba a formarse no me gustaba nada. Encontré correos profesionales entre Julián y Valeria. Nada romántico, nada que sugiriera una aventura. Eso, paradójicamente, habría sido más fácil de digerir. Eran mensajes de estrategia, de oportunidades de optimización, de planes de negocio. Palabras limpias para actos sucios, para una manipulación financiera. Mi nombre aparecía solo como un requisito legal, nunca como una decisión activa, nunca como una socia. Esa noche, cuando Julián llegó, actué como siempre. Cenamos, hablamos del día, me contó que sus padres estaban emocionados por la celebración, que Valeria había ayudado con algunos contactos importantes para el evento. Lo dijo con una naturalidad pasmosa, como si ya no hiciera falta esconderlo, como si su presencia fuera lo más normal del mundo. Yo lo escuché, lo observé, no lo interrumpí, mi mente trabajando a 1000 por hora. Mañana tengo que ir temprano al club, dijo. Las fotos empiezan antes de la cena. Claro, respondí, mi voz monótona. Me miró, buscando algo en mi rostro. Quizás una queja, quizás una lágrima, quizás un atisbo de celos. No encontró nada. Se fue a dormir tranquilo, convencido de que todo estaba bajo control. Yo no. Esa madrugada, escribí una lista. No de reproches, no de lamentos, sino de pasos concretos. Primero, entender exactamente qué estaba pasando, la magnitud del engaño. Segundo, protegerme legalmente, asegurar mis bienes. Tercero, no hacer nada impulsivo, mantener la calma y la estrategia. Al día siguiente, fui al banco, no al de mi amiga, sino a una sucursal cualquiera, para no levantar sospechas. Tomé un turno. Esperé pacientemente. Cuando me atendieron, expliqué la situación con una calma que me sorprendió a mí misma. Mostré los documentos que había reunido. Pregunté qué podía hacer como cotitular de las cuentas. No es un proceso inmediato, me dijeron. Necesita presentar solicitudes formales, identificaciones válidas y el visto bueno del gerente de la sucursal.
Asentí. Era lo que esperaba. La realidad nunca es tan rápida ni tan sencilla como en las películas. ¿Hay movimientos pendientes de ejecución?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sí, respondieron, pero aún no se han ejecutado. Están en proceso de autorización. Salí del banco con una mezcla extraña de alivio y ansiedad. No había ganado nada todavía, solo tiempo. Y el tiempo, en ese momento, era oro puro. Esa tarde, llamé a un abogado recomendado por otra amiga, Isabel. No buscaba venganza, buscaba claridad, justicia y protección. No haga nada sin documentarse bien, señora Elena, me aconsejó. Y no confronte a su esposo todavía. Si hay firmas falsas, eso es un delito grave. Pero hay que probarlo con solidez. Colgué sintiéndome, por primera vez en días, acompañada, con un plan. Esa noche, mi hija, Sofía, de 22 años, me llamó. Hablamos de cosas triviales al principio, la universidad, su nuevo trabajo. Luego, se quedó en silencio. Mamá, dijo al fin, su voz suave, ¿estás bien? Te siento rara. Sí, mi amor, mentí, mi corazón encogiéndose. ¿Por qué lo preguntas? No sé, respondió. Solo te sentí diferente, como preocupada. Quise contarle todo, desahogarme, pero no todavía. No quería cargarla con mis problemas. Solo estoy un poco cansada, cariño, dije. Nada más. Colgué con el corazón pesado. Me dolía que ella estuviera en medio de todo esto. Me dolía que hubiera crecido viendo cosas que yo, por inercia, había normalizado. Los días siguientes pasaron con una lentitud exasperante. Julián seguía con los preparativos de su celebración, con las llamadas, con las sonrisas de triunfo. Yo seguía con mis trámites, con mis copias, con mis notas meticulosas. Una tarde, Clara, mi amiga del banco, volvió a llamar. Intentaron entrar a la cuenta anoche, dijo, su voz urgente. No pudieron completar nada, pero ya saben que algo cambió, que la seguridad se reforzó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué hago ahora, Clara?, pregunté, mi voz temblorosa. Ven mañana temprano, respondió. Con todo lo que tengas, identificaciones, acta de matrimonio, cualquier documento. No será rápido, pero podemos iniciar el bloqueo formal de las cuentas. Colgué y apoyé la espalda en la pared fría. No era una victoria, era una carrera contrarreloj, una batalla que apenas comenzaba. Miré el calendario. Faltaban 2 días para la celebración. Mientras Julián ensayaba discursos y sonrisas para las fotos, yo me preparaba para algo mucho menos visible, pero infinitamente más importante: dejar de ser ingenua, dejar de ignorar las señales. Porque cuando las cuentas bancarias empiezan a hablar, ya no hay forma de volver a fingir que no escuchas, que no entiendes el mensaje. La mañana de la celebración amaneció tranquila, casi burlona. El cielo despejado, el ruido habitual de la ciudad despertando, el aroma del café llenando la casa como cualquier otro día. Me desperté antes que él, no por ansiedad, sino porque mi cuerpo ya sabía que no podía seguir durmiendo en la ignorancia. Me duché con calma, con una sensación de propósito. Elegí ropa sencilla, nada que pareciera una despedida dramática, nada que llamara la atención. No iba a ningún evento, iba a sostenerme a mí misma, a mi dignidad. Cuando bajé a la cocina, Julián ya estaba allí, revisando su teléfono con esa sonrisa contenida que le aparecía cuando estaba nervioso y emocionado al mismo tiempo. La cafetera hacía su trabajo, burbujeando suavemente. Todo parecía normal, una escena de perfecta armonía doméstica. Hoy es el gran día, Elena, dijo sin levantar la vista, su voz llena de expectación. Tengo que estar en el club desde temprano. Fotos, reuniones con los directivos, ya sabes, todo el protocolo. Sí, respondí, mi voz monótona. Lo sé. Sirvió café para los dos. Me lo pasó como siempre, un gesto que durante años me había parecido íntimo, una señal de conexión. Esa mañana, solo fue un acto automático, vacío de significado. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó al notar mi silencio, buscando alguna señal de desaprobación. Todo bien, mentí sin culpa, mi voz firme. Que te vaya muy bien en tu celebración. Me miró sorprendido, buscando algo en mi cara, una queja, una súplica, una lágrima. No encontró nada.
Se relajó visiblemente. Gracias por entender, Elena, dijo. Ahí estaba otra vez esa palabra, entender. Como si aceptar desaparecer, aceptar mi invisibilidad, fuera una virtud. Se fue poco después, con el traje perfectamente planchado y el reloj caro brillando en su muñeca, un símbolo de su éxito. Lo vi salir por la ventana, su coche doblando la esquina. La casa quedó en un silencio sepulcral. Me quedé de pie unos segundos, respirando hondo, sintiendo el aire llenar mis pulmones con una nueva determinación. No lloré, no recé. Simplemente, empecé. No empaqué todo, no hacía falta. Tomé lo importante, documentos personales, copias de estados de cuenta, identificaciones, el disco duro con toda la información que había ido guardando meticulosamente, ropa para algunos días. Nada sentimental, eso podía esperar. Mientras cerraba la maleta, el teléfono vibró. Era Clara, mi amiga del banco. Elena, te aviso algo, dijo, su voz urgente. Hay una transferencia grande programada para hoy. Todavía no se ejecuta, pero está en proceso. Es una suma considerable. Sentí como se me helaba la espalda, una corriente fría recorriéndome. ¿Puedes detenerla, Clara?, pregunté, mi voz apenas un suspiro. No así, Elena, respondió. No, todavía. Necesitas venir con todos los documentos y hablar con el gerente hoy mismo, si puedes. Es crucial. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Voy para allá, dije, mi decisión inquebrantable. Salí de la casa con la maleta y la carpeta bajo el brazo. Cerré la puerta con cuidado, sin dramatismo, pero con una certeza definitiva. En el banco, el aire estaba frío y el ambiente tenso. Esperé mi turno, expliqué la situación con una calma que no sentía, mostré los documentos, respondí a todas las preguntas, firmé las solicitudes. Todo tomó tiempo, demasiado tiempo, cada minuto una agonía. Necesitamos la autorización del gerente, me dijeron. Y revisar bien todos los antecedentes legales. Asentí. Sabía que no sería inmediato, que la burocracia era lenta. Mientras esperaba, pensé en Julián, ya en el club, saludando a la gente, posando para las fotos, sonriendo al lado de personas que habían decidido que yo no encajaba en su mundo. Después de casi 2 horas, el gerente me llamó a su oficina. Podemos iniciar el bloqueo preventivo de las cuentas, señora Elena, dijo, su tono serio. No es un bloqueo total todavía, pero frenará los movimientos pendientes mientras se revisa todo el expediente. Es una medida de protección. Sentí un pequeño alivio, un respiro en medio de la tormenta. No era una victoria, pero era un paso crucial. Gracias, dije, de verdad, muchas gracias. Salí del banco cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Julián. Todo va increíble, mi amor. Ojalá estuvieras aquí. Lo leí sin sentir nada, sin una pizca de emoción. No respondí. Conduje hasta el apartamento de mi hermana, Laura. Dejé la maleta en una esquina de la sala. Me senté en el sofá, mirando el techo, sintiendo el cansancio acumulado de días de tensión. Encendí el teléfono un rato después. Las redes sociales ya empezaban a llenarse de fotos del evento. Julián en el escenario, aplausos, copas levantadas, mis suegros sonrientes, Valeria discreta pero presente, sentada justo donde yo debería haber estado. Cerré la aplicación, el dolor punzante de la confirmación. 30 minutos después, el teléfono empezó a sonar. Su nombre apareció en la pantalla. No contesté. Sonó otra vez y otra. Luego, un mensaje. ¿Qué hiciste con la cuenta? No me deja mover nada. Esto no tiene gracia. Tenemos que hablar ahora. Apagué el teléfono, me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad seguía a su ritmo, ajena a mi drama personal. Pensé en todas las veces que me dijeron que exageraba, que era demasiado sensible, que no entendía cómo funcionaban las cosas en el mundo de los negocios. Esa tarde, entendí algo con una claridad brutal. No me fui por celos, no me fui por despecho. Me fui porque no iba a permitir que siguieran firmando con mi nombre, usando mi silencio como consentimiento y pisoteando mi lugar en la vida. No sabía todavía cómo iba a terminar todo. Sabía que habría discusiones acaloradas, abogados, un desgaste emocional y financiero. Nada de esto sería fácil ni rápido. Pero también sabía algo más.
algo fundamental. Mientras él sonreía para las fotos, celebrando su ascenso, yo había dado el paso más difícil, el más necesario. No el más vistoso, no el más celebrado públicamente, pero sí el más crucial para mi propia supervivencia y dignidad. Porque a veces, irte en silencio, con una decisión firme y sin mirar atrás, es la única forma de empezar a escucharte de verdad, de reencontrarte contigo misma. No supe a qué hora exacta regresó Julián esa noche. Yo ya estaba en el apartamento de mi hermana, sentada en el sillón con una manta sobre los hombros y una taza de té que se había enfriado sin que me diera cuenta. Afuera, la ciudad seguía despierta, con su bullicio nocturno. Dentro de mí, algo estaba en pausa, esperando, preparándose para lo que vendría. No encendí el teléfono de inmediato. Sabía que en cuanto lo hiciera, todo el peso de la situación caería sobre mí. Aún así, cuando por fin lo tomé, había más de 20 llamadas perdidas, mensajes de texto, notificaciones de voz. El mismo patrón repetido una y otra vez. Confusión, primero, luego, enojo, finalmente, miedo. ¿Dónde estás? La cuenta no funciona. Esto no tiene gracia. Tenemos que hablar ahora. Respiré hondo antes de escuchar el primer mensaje de voz. Su tono ya no era el del hombre seguro de sí mismo que había salido esa mañana con el traje impecable. Sonaba descolocado, desesperado. Llegué a casa y no estabas, decía su voz grabada. Tus cosas tampoco. ¿Qué hiciste, Elena? ¿Qué demonios hiciste? Me apoyé contra el respaldo del sillón, cerrando los ojos por un segundo, imaginando la escena. Más tarde, supe por sus propios mensajes cómo fue esa llegada. Dejó las llaves en la mesa, llamó mi nombre desde la puerta, subió las escaleras, abrió el armario esperando encontrar lo de siempre, pero el espacio vacío lo detuvo en seco. No todo había desaparecido, solo lo suficiente para que entendiera que no era un arrebato momentáneo, sino una decisión calculada y definitiva. En la cocina, sobre la impecable encimera de mármol, Julián encontró el sobre de tono marfil. Dentro, no había un mensaje de despedida ni una nota de reproche. Solo mi anillo de matrimonio, un solitario de oro blanco que había brillado en mi dedo durante 25 años, y una única hoja de papel. No había gritos impresos, ni amenazas veladas, solo una frase escrita con letra firme y decidida, cada trazo reflejando la convicción que había tardado tanto en encontrar. No vuelvas a firmar nada con mi nombre. A partir de hoy, todas tus comunicaciones serán con mi abogado. Eso fue lo que lo esperaba en casa. No una escena dramática, no un escándalo público. Solo consecuencias, frías, calculadas y definitivas. A la mañana siguiente, encendí el teléfono temprano, sintiendo una mezcla de aprensión y determinación. Había nuevas llamadas, esta vez de otros números. El de mi suegra, Beatriz, el de mi cuñado, Ricardo, y un número desconocido que reconocí como la oficina de Julián. No respondí a ninguna. Me preparé un café con calma, el aroma llenando el pequeño apartamento de mi hermana, Laura. Me senté a la mesa, observando la luz del sol filtrarse por la ventana, pintando el suelo con patrones dorados. El día parecía demasiado tranquilo, demasiado sereno, para la tormenta que se estaba gestando bajo la superficie. Finalmente, con el corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y resolución, respondí a su llamada. Estoy bien, dije, mi voz sorprendentemente serena, cuando escuché su respiración agitada al otro lado de la línea. Y estoy a salvo, Julián. No tienes por qué preocuparte por mi integridad física. ¿Dónde estás, Elena?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de confusión y furia. ¿Qué demonios hiciste? Me bloqueaste las cuentas. Me hiciste quedar como un completo idiota frente a todos mis colegas, frente a mis padres, frente a Valeria. Yo no te hice quedar como nada, Julián, respondí con voz pareja, cada palabra cargada de una verdad innegable. Eso lo hiciste tú solo, con tus decisiones y tus silencios. Se quedó en silencio unos segundos, el peso de mis palabras resonando en el aire. ¿Por qué ahora, Elena?, dijo, su tono más bajo, casi un lamento. ¿Por qué justo ayer, en el día más importante de mi carrera? Miré la pared frente a mí, mis ojos fijos en un cuadro abstracto que Laura había pintado. Pensé en la invitación de tono marfil, en la mesa principal, en Valeria sentada en mi lugar, en la sonrisa forzada de Julián.
Porque ayer entendí que ya no estaba invitada a mi propia vida, respondí, la claridad de esa revelación aún fresca en mi mente. Y decidí salir antes de que me borraran por completo, antes de que mi existencia se desvaneciera por completo en tu sombra. Mis padres están furiosos, añadió, su voz subiendo de tono. Dicen que estás exagerando, que estás destruyendo la familia por celos infundados, por una tontería. Solté una risa corta, sin humor, una risa amarga que reflejaba el cansancio de años. Ellos ya tomaron demasiadas decisiones por mí durante años, Julián, dije, mi voz firme. Ahora me toca a mí tomar las mías. Ahora me toca a mí decidir mi propio destino. Ese mismo día, mi abogado, el doctor Martínez, envió las notificaciones formales. Una solicitud de separación legal. Una advertencia por el uso de firmas no autorizadas. El inicio de un proceso exhaustivo para revisar todos los movimientos financieros de las cuentas compartidas. Nada inmediato, nada espectacular, como en las películas. Todo lento, todo serio, todo burocrático. Por la tarde, Clara, mi amiga del banco, volvió a llamarme. Hiciste bien en venir ayer, Elena, me dijo, su voz aliviada. Intentaron mover dinero otra vez esta mañana. El bloqueo preventivo que iniciamos frenó la operación, pero esto va para largo, amiga. Prepárate. Lo sé, Clara, respondí, mi voz resignada pero decidida. Esa noche, Julián volvió a llamar, esta vez con un tono distinto, más bajo, más calculado, un intento de manipulación. Mis abogados dicen que no tienes pruebas suficientes, Elena, dijo, su voz intentando sonar confiada. Que esto se puede voltear en tu contra, que podrías perderlo todo. Diles que revisen los estados de cuenta, respondí, mi voz inquebrantable. Y que comparen las firmas. La verdad está ahí, Julián, escrita en los números y en los trazos. No gritó, no amenazó más. Simplemente colgó, el silencio al otro lado de la línea más elocuente que cualquier palabra. 2 días después, los rumores comenzaron a circular. Amigos en común llamaban para saber cómo estaba, sus voces llenas de comentarios ambiguos, sus miradas incómodas. Alguien mencionó que en la empresa estaban revisando posibles conflictos de interés, pero que esos procesos tardaban semanas, incluso meses. Nada se resolvía rápidamente, y eso, lejos de frustrarme, me anclaba a la realidad. Esto no era una película de Hollywood con un final feliz instantáneo, era mi vida, con sus complejidades y sus tiempos. Mi hija, Sofía, de 22 años, vino a verme ese fin de semana. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor de Laura, mi hermana. Me tomó las manos, sus ojos llenos de una sabiduría que no esperaba. Mamá, dijo, su voz suave, yo siempre supe que algo no estaba bien. La miré, mis ojos llenos de preguntas. ¿Por qué no dijiste nada, Sofía? ¿Por qué guardaste silencio? Bajó la mirada, sus dedos entrelazándose con los míos. Porque tenía miedo de hacerte daño, mamá, respondió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. La abuela, Beatriz, siempre hablaba de Valeria como si fuera la opción correcta para papá, como si fuera parte de la familia. Yo no quería ser la que rompiera todo, la que causara más dolor. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío, una mezcla de tristeza y alivio. No es tu culpa, mi amor, le dije, acariciando su cabello. Nunca lo fue. La responsabilidad es de los adultos. A partir de ese día, Sofía dejó de ser una espectadora silenciosa. Me acompañó al banco, me ayudó a ordenar los papeles, me recordó las citas con el abogado. Sin decirlo, me sostuvo, su presencia un ancla en la tormenta. Mis suegros, Beatriz y Carlos, dejaron de llamar. El silencio reemplazó a los reclamos y a las presiones. Un silencio incómodo, sí, pero también revelador, que confirmaba su complicidad tácita. No sabía aún cómo terminaría todo. Sabía que sería un proceso largo, que dolería, que habría intentos de culparme, de hacerme dudar de mi propia cordura, pero también sabía algo fundamental, ya no estaba sola, ya no estaba callada, y ya no estaba dispuesta a retroceder ni un solo paso. Porque cuando alguien vuelve a casa esperando encontrar lo de siempre, la rutina, la comodidad, y en su lugar encuentra el vacío, es porque alguien antes tuvo el valor inmenso de irse, de reclamar su propia existencia. Las semanas siguientes no fueron tranquilas,
Fueron densas, lentas, llenas de papeles, llamadas telefónicas y silencios incómodos. Nada explotó de inmediato, como muchos creen que sucede cuando alguien descubre una traición de esta magnitud. En la vida real, las cosas se pudren despacio antes de romperse por completo. Mi abogado, el doctor Martínez, fue claro desde el principio. Esto va a tomar tiempo, señora Elena, me dijo. Y durante ese tiempo, él va a intentar voltearlo todo, va a intentar desgastarla. Prepárese mentalmente. No tardó en hacerlo. A los pocos días, recibí una notificación informal de su equipo legal. Sostenían que yo estaba exagerando, que las firmas podían ser autorizaciones previas, que las transferencias eran inversiones consensuadas. Palabras largas y enrevesadas diseñadas para sembrar duda, para cansarme, para hacerme desistir. Quieren que te rindas, Elena, me dijo el doctor Martínez. Que dudes de ti misma, que negocies desde el miedo, desde la desesperación. No lo hice. Seguí reuniendo pruebas, estados de cuenta mes por mes, correos electrónicos con fechas y horarios precisos, registros de accesos nocturnos a plataformas que yo no usaba. Todo encajaba demasiado bien para ser una simple casualidad. Una tarde, mientras ordenábamos documentos en el apartamento de Laura, Sofía se quedó mirando la pantalla de la computadora en silencio, su rostro pensativo. Mamá, dijo de pronto, su voz suave, esto no empezó hace poco, ¿verdad? Esto viene de mucho antes. Negué con la cabeza, sin responder con palabras, pero mi silencio lo confirmó. Empezó hace más de un año, Sofía, quizás incluso antes. Suspiró, una comprensión dolorosa en sus ojos. Yo lo sabía, mamá, dijo. No todo, pero algo. La abuela siempre hablaba de Valeria como si fuera la opción correcta para papá, como si fuera la mujer ideal para su carrera. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y gratitud. ¿Por qué no me dijiste nada, mi amor? Pregunté con suavidad, mi voz apenas un susurro. Porque te veía esforzarte tanto por mantener todo unido, mamá, respondió, sus ojos llenos de lágrimas. Pensé que si hablaba, iba a romperte por completo, que no lo soportarías. La abracé con fuerza, con una gratitud inmensa. En ese momento, entendí que el silencio no siempre es indiferencia, a veces, es miedo, es protección. Con la ayuda de Sofía, repasé conversaciones antiguas, comentarios que antes había pasado por alto, miradas, comparaciones sutiles. Todo cobraba otro sentido, una narrativa oculta que ahora se revelaba. Ahora, días después, mi suegro, Carlos, volvió a llamar. Contesté, mi voz firme. Estás destruyendo a la familia por celos, Elena, dijo sin rodeos, su voz cargada de reproche. Todo esto se pudo hablar, se pudo resolver en privado. Respiré hondo, sintiendo la calma que solo la verdad puede dar. La familia se destruyó, Carlos, cuando ustedes decidieron firmar con mi nombre sin mi permiso, respondí, mi voz inquebrantable. Y cuando sentaron a otra mujer en mi lugar, en un evento que celebraba el éxito que yo ayudé a construir. No fue así, Elena, insistió, su voz irritada. Valeria solo ayudaba. Tú siempre fuiste demasiado sensible, demasiado dramática. No, dije, mi voz resonando con una nueva autoridad. Yo fui demasiado paciente. Demasiado confiada. Colgué sin esperar respuesta. El silencio que vino después fue distinto. Ya no era presión, ya no era reclamo, era retirada, una rendición tácita. Un mes más tarde, la empresa de Julián abrió oficialmente una investigación interna. No lo anunciaron a bombo y platillo, no hubo comunicados de prensa. Solo un correo sobrio dirigido a las partes involucradas, procedimiento estándar, revisión de conflictos de interés, accesos indebidos a información confidencial. Nada más. Esto va para largo, Elena, me dijo el doctor Martínez. Meses, quizás un año. Yo asentí. Ya no tenía prisa. Lo que tenía era claridad, una visión nítida de mi futuro. Julián intentó hablar conmigo otra vez en persona. Quería arreglarlo, dijo. Que Valeria lo había manipulado, que no imaginó que llegaría tan lejos, que todo se había salido de control. Usaste mi nombre, Julián, le dije, mi voz tranquila pero firme. Mi firma, mi silencio como consentimiento. Eso no es perder el control, eso es elegir.
Elegir engañar, elegir traicionar. No supo qué responder, sus palabras se ahogaron en su propia culpa. Poco después, supe algo más, no por él, sino por un contacto que había revisado antecedentes de Valeria. Ella no era nueva en ese juego. No era la primera vez que se acercaba a hombres en posiciones altas, usando su influencia y su astucia. No siempre había consecuencias para ella. Esta vez sí. No sentí satisfacción, no sentí venganza. Sentí confirmación, una validación de mi intuición. Pasaron los meses, lentamente, las piezas se acomodaron en su lugar. La empresa concluyó su revisión preliminar y, mientras seguían investigando a fondo, suspendieron temporalmente a Julián de sus funciones. No fue público, no salió en los periódicos, pero fue real, fue una consecuencia tangible. Él dejó de llamar. Mis suegros dejaron de aparecer. La narrativa cambió sin que yo dijera una sola palabra. Una tarde, sentada en la cocina del apartamento, que ahora era solo mío, miré a Sofía preparar café. La vi tranquila, segura de sí misma, y entendí que, aun con todo el dolor y la dificultad, había hecho algo importante, romper un ciclo, un patrón de sumisión. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó, su voz llena de cariño. Sí, mi amor, respondí. Cansada, pero bien. Y, sobre todo, libre. Sonrió, una sonrisa genuina. La verdad no siempre llega con ruido, con explosiones dramáticas. A veces, llega en forma de documentos, de procesos legales largos, de noches sin dormir, de conversaciones difíciles. Pero cuando llega, ya nadie puede taparla, ya nadie puede ignorarla. Y yo, después de años de callar para no incomodar, para no romper la paz, había aprendido algo esencial. No estaba exagerando, no estaba loca, no estaba sola. Estaba viendo claro, por primera vez en mucho tiempo. El día que firmé los últimos papeles de la separación, no sentí euforia. Tampoco sentí tristeza. Sentí algo más callado, más profundo. Una especie de alivio que no hace ruido, como cuando cierras una puerta que llevaba años azotándose con el viento y, de pronto, la casa queda en un silencio apacible. El proceso fue largo, mucho más largo de lo que imaginé aquella tarde en el coche, con la invitación temblando entre mis manos. Meses de trámites, de idas y vueltas, de documentos que parecían no terminar nunca. Hubo días en los que dudé, días en los que pensé si no habría sido más fácil quedarme callada, aguantar un poco más, hacer como que no veía la verdad. Pero cada vez que esa idea aparecía, recordaba la mesa principal, el lugar vacío, el nombre de otra mujer donde debía estar el mío, y la duda se disipaba. La separación se formalizó sin grandes peleas. Julián ya no tenía fuerzas para discutir, para manipular. La investigación en la empresa seguía su curso, y eso lo mantenía ocupado, contenido, más pequeño de lo que nunca lo había visto. No perdió todo, no quedó en la ruina, pero perdió lo suficiente como para entender que las decisiones tienen un costo, que las acciones tienen consecuencias. Nunca me pidió perdón de verdad, dijo frases sueltas, incompletas, vacías. Las cosas se salieron de control. No quise hacerte daño. Pensé que no te darías cuenta. Esa última frase fue la más honesta y también la definitiva, la que selló nuestro final. Mis suegros, Beatriz y Carlos, desaparecieron de mi vida sin despedirse, sin una palabra. Durante años, me dijeron que yo era parte de la familia. Cuando dejé de ser útil para sostener la imagen que ellos querían proyectar, dejaron de existir para mí. Me dolió, sí, una punzada de tristeza por la pérdida de una relación que creí genuina, pero también me aclaró muchas cosas sobre la superficialidad de ciertos lazos. Sofía fue quien más estuvo conmigo en todo ese tiempo, no solo como hija, sino como testigo lúcida de lo que había pasado, de mi transformación. Mamá, me dijo un día mientras caminábamos juntas por el parque, ahora entiendo por qué siempre estabas cansada. La miré, mis ojos llenos de preguntas. ¿Por qué, mi amor? Porque estabas cargando sola con todo, mamá, respondió, su voz llena de empatía. Y nadie te lo agradecía, nadie lo valoraba. Esa frase me partió el alma y, al mismo tiempo, la acomodó, la puso en su lugar. Con el dinero que logré recuperar de la separación, no hice nada espectacular. No hubo viajes lujosos, ni compras extravagantes, ni fotos en redes sociales para mostrar una vida perfecta.
Renté un local pequeño cerca de casa y empecé algo que llevaba años postergando, un sueño guardado, dar clases de cocina. Comida de verdad, recetas de familia, platos que cuentan historias, que conectan. Al principio, llegaron pocas personas, casi todas mujeres de mi edad, algunas más grandes, otras más jóvenes. Algunas venían solo a aprender a cocinar, otras, sin decirlo, venían a recordar quiénes eran, a encontrar un espacio de conexión. Mientras cocinábamos, hablábamos de la vida, del cansancio, de los silencios largos en matrimonios donde una aprende a desaparecer sin darse cuenta. Ahí entendí algo importante. No estaba sola, nunca lo había estado, solo no lo veía, no me permitía verlo. Un día, al cerrar el local, me quedé mirando mi reflejo en el vidrio de la ventana. No era la mujer de las fotos antiguas, ni la esposa que quedó fuera de una invitación. Era alguien distinto, alguien que había aprendido tarde, quizás, pero a tiempo. Julián intentó escribirme una última vez. Espero que estés bien. Perdón por todo. Leí el mensaje sin rabia, sin nostalgia, sin ninguna emoción. Lo borré, porque hay perdones que no se dan con palabras vacías, sino con distancia, con respeto por el espacio del otro. Hoy tengo 52 años y quiero decir algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes, una verdad que resuena con fuerza. Una mujer de 50 años no está acabada. Está empezando de nuevo, con más fuerza, con menos miedo y con mucha más claridad sobre lo que realmente importa. El amor no es aguantarlo todo, no es sacrificarse hasta desaparecer. El amor propio es saber cuándo decir basta, cuándo trazar una línea y cuándo irse. Si estás escuchando esto y algo te movió por dentro, no lo ignores. Tal vez no se trata de una invitación, tal vez es una firma, un silencio, una costumbre que te está borrando poco a poco. Y ahora quiero saber de ti. Déjame un comentario y dime desde dónde me estás escuchando. ¿Alguna de ustedes ha pasado por algo parecido? ¿Qué harías si descubrieras que alguien firma con tu nombre sin permiso? Aquí compartimos historias que a veces no se gritan, pero dejan huella. Suscríbete para no perderte ninguna y sigamos caminando juntos este tramo, porque cuando te quitan el lugar, a veces no es para humillarte, sino para que encuentres por fin el tuyo propio, ese que siempre estuvo esperando por ti.